Fijaros, es evidente lo que es una obra. Eso nadie un edificio, una edificación. Hay otras obras que no son tan claras, ¿eh? Hay otras obras que no son tan claras. No sé si conocéis, por ejemplo, el caso de que en Asturias, en un ayuntamiento, un señor se le ocurrió adquirir unos monolitos para recordar a los caídos en un determinado periodo de la historia nacional que mejor olvidar. Y tramitólos como un contrato de suministro, porque tenía un asesor escaso de alcances y conocimientos en materia de contratación. Pero el valor del suministro excedía del precio que el suministro permite adjudicar por contrato menor. Aún así los compró lógicamente al artista correspondiente, porque entendió que era lo que procedía para agilizar la tramitación del expediente. Se metió en un carajo de la vela, le metieron una querella criminal que casi se le caen los dientes uno a uno, de los temblores que le produjo en su salud propia y en la familia. Y bueno, anda por ahí el asunto, que espero que llegue al Supremo en casación y el Supremo levante. ¿Cuál es el defecto? Claro que los podía adjudicar directamente por el importe. La adquisición de un monolito no es un suministro, es un contrato de obra, porque accede al inmueble. Y eso está en el Código Civil. ¿Veis? También hay que conocer el derecho patrimonial civil. Como yo sé que aquí hace poco tiempo ha estado José Miguel Carbonero Gallardo, que es un buen amigo, y os habrá hablado de ese chocolate que nos hemos llevado entre contrato de gestión de servicios públicos y contrato de servicios. Lo que antes era una cosa, ahora es otra. Antes era amapola y ahora es margarita. Y dicen que no ha pasado nada. No sabe nadie cómo ha sido. Solo porque en la directiva han cambiado el concepto de riesgo operacional y del riesgo y ventura nuestro. Bueno, cosas así. Tenemos los juristas estos matices. Pero fijaros, yo me voy a dedicar a tres temas que habitualmente no se tocan y que son claves en la materia de la contratación y que originan una interpretación del texto refundido por parte de las juntas consultivas claramente diferenciada. Y voy a hablar de tres: de los especiales, de los mixtos y de los patrimoniales. En eso hay diferencias de interpretación. La primera es, y hay diferencias porque es muy difícil, la realidad se nos escapa siempre. Aquel que espere ver recogido su supuesto en la ley, o es que aprendió poco en la facultad, o es que, como decía mi abuelo, es tonto de nacimiento, se ha vuelto después. Aquí no hay nada resuelto, afortunadamente, y por eso vivimos, trabajamos y comemos, gracias a estas dificultades. El tema de los contratos administrativos especiales. Si se analiza la doctrina de la Junta de Aragón y del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, desde la entrada en vigor de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, no existen prácticamente contratos administrativos especiales. Todos aquellos que antes de esa ley, casi todos, voy a decir tres excepciones que son las únicas que reconocemos nosotros de momento, todos, cafeterías, servicios de educaciones especiales, aeropuertos, los que envuelven las maletas, bueno, son contratos de servicios como la Catedral de Burgos, por no decir la del Pilar, como comprendéis es más santa para mí, pero en fin, la de Sevilla, que es más grande. Son contratos de servicios. El contrato de servicios se ha regulado como un contrato residual y va todo ahí. Y además, la mayoría de esos contratos administrativos tienen su CPV perfectamente identificado. O sea que hay que buscar, que está todo. Bueno, pues se insisten la mayoría de las juntas del Estado, entre ellas la del Estado, la del Ministerio, entre otras cosas porque no está Alfonso ya. Si estuviera Alfonso, este desmán, esta salida de la tajadera la hubiese cortado en seco, porque las cafeterías, por más que diga, no es un contrato administrativo especial. Y diréis, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Ya lo creo que tiene que ver. En un contrato administrativo especial no hace falta clasificación. En un contrato administrativo especial le puedo dar la duración que me va bien en gana a mí. En un contrato de servicios no, 2 años, probable por otros 2.
4, punto, y más. Y tiene su sentido. ¿Por qué está eso así en la ley? Porque la prestación de un servicio, la forma en que se presta, eso sí que es una decisión política legítima. Una corporación tiene derecho a decir si la limpieza de un parque se hace externamente o externalizadamente a través de un contrato de servicios o si monta una plantilla, compra 4 escobas, por cierto que se está volviendo y ganando unas economías del carajo de la vela. Los ayuntamientos que han vuelto a asumir directamente la prestación de determinados servicios están reduciendo costes, que se sepa, y evitando sobre todo sinsabores y disfunciones, esas huelgas salvajes de recogidas y todas esas historias, que eso a los políticos, como es lógico y natural, les pone los pelos como escarpias. Bien, luego como veis, la calificación de un contrato en un sentido u otro no es cualquier cosa, ni muchísimo menos. Pues en puridad, el contrato administrativo especial ha quedado como un tipo contractual marginal cuando expresamente lo prevé así la ley. ¿Qué contrato califica de especial directamente la legislación? Pregunto. Hay un supuesto en el texto refundido que se dice, y estos contratos serán especiales, cuando se hace obras por administración y se contrata con terceros. Exactamente. Hay otros 2 que están declarados por jurisprudencia cuasi sacrosanta desde antiguo, que es aprovechamientos cinegéticos, todo lo que tiene que ver con el mundo forestal, con la legislación de montes, con el patrimonio forestal. Normalmente un contrato de adjudicación del aprovechamiento de caza es un contrato administrativo especial. ¿Y por qué es especial? Porque hay una regulación que directamente incide en ese ámbito material que exige que el procedimiento sea especialmente intuitivo por unas consideraciones de un régimen jurídico propio, que es legislación de montes. Luego yo sostengo, y hay otro indirectamente dicho que es un contrato administrativo especial, porque así lo dije yo públicamente y como estoy en el tribunal, barrí para mi casa y dije, este no se me va porque es mío, que es la gestión de cosos taurinos, las plazas de toros. Sabéis que Zaragoza posee el coso después del Sevilla más antiguo de España. El año pasado cumplimos el 250 aniversario de nuestra plaza, que es decir, 250 años. Bueno, si analizas la prestación, ¿qué es la organización de un festejo taurino? Pero bueno, eso es un contrato de servicios, lo que me decía a mí un colega. Si tú contratas a Juan Manuel Serrat para llevarlo a Veruela, y eso es un contrato de servicios o un contrato privado, lo de la plaza de toros es lo mismo. Digo, no, pequeño, no. No sabe usted cómo se la gasta este mundo. Yo llevo 14 años elaborando y redactando y tutelando el procedimiento de adjudicación de la Plaza de Toros de Zaragoza. Es el contrato en el que más pleitos he tenido. Se impugna siempre, siempre, pero no por uno, por todo el que viene, hasta por el propio adjudicatario. No hay quien se quede conforme. Es claro, es un sector que tiene pues su propio sistema de funcionar, y entonces eso hay que conocerlo. Ya la determinación de la solvencia. Eso de llamar a un empresario del mundo del toro insolvente, o falto de capacidad técnica, o falto de capacidad económica, les excita. Se vienen arriba, se embaraguetan y van derecho a por el oficial mayor o por quien sea. 2 amenazas y 2 querellas criminales por prevaricación ha tenido este caballero por el tema de la valoración de la adjudicación del coso de la misericordia. Una tuve la fortuna de que fue una estampa Brown, que en paz descanse, y les dijo, se revolverá contra vosotros y os arrasará, porque no tenéis razón. Ah, vale. Y vinieron a pedir perdón, porque también tienen eso. Y me mandaron un jamón por Navidad, en fin, para consolar. Y decir, no hace falta, no es preciso, pero bien recibido está, y merecido, La calificación, el administrativo especial, residual, ¿vale? En esto, en la interpretación jurídica de la tipología contractual, que fijaros que es básico, no hay uniformidad, ni unidad, ni criterio común en las juntas. En esta línea estaría más Aragón, Cataluña y Andalucía.
Bien, segunda cuestión donde también andamos con cierta dificultad. El régimen jurídico del contrato mixto. Los contratos mixtos son siempre complicados, pero son imprescindibles. Es decir, en muchas ocasiones la prestación que necesita o que requiere la administración para el cumplimiento de sus fines es una prestación que no es unívocamente de una naturaleza, sino que son de distintas clases o naturalezas, pero agrupadas en una finalidad o en un fin. Lo habitual es suministro más obra, suministro más servicio, servicio más obra, es decir, de entrada hay que recordar que el 22 del texto refundido me dice que yo solo puedo mezclar prestaciones de distinta naturaleza u objeto de tipo de contrato siempre que exista una justificación. O sea, yo no puedo hacer una obra y comprar un coche. Vamos a ver si nos entendemos. Eso no cabe. Hay que escribir. Por cierto, algo fundamental. Fundamental. Y yo siempre llamo la atención sobre que cada vez escribimos peor. Porque en general se lee poco. Y lo que se lee normalmente en nuestra profesión es mala literatura administrativa. Porque escribe cualquiera. Escribo hasta yo. Y público con que ya podéis imaginar cómo están las anaqueles de las bibliotecas llenos. Se escribe fatal. Y el derecho es una humanidad. Y en consecuencia hay que saber escribir bien. Hay que leer a Cervantes al mismo tiempo a Quevedo que el Código de Contratos o que la legislación de procedimiento administrativo. Porque si no, no vamos a ningún lado. ¿Vale? Pues hay que justificar por qué agrupo yo las prestaciones. Y aquí viene algo que siempre nos ha dividido a la mayoría de quienes estamos en la contratación. Como vosotros todos imagino que sabéis, en los contratos mixtos se distinguía o se distingue entre el régimen jurídico del procedimiento de adjudicación y el régimen jurídico de la ejecución del propio contrato. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente porque al ser prestaciones de distinta naturaleza, si yo tengo que colocar, por seguir el ejemplo clásico, que es el que encontraréis en todos sitios, el ascensor en una obra, ¿eso qué es? O si tengo que poner aire acondicionado en esta planta, ¿eso qué es? ¿Un contrato de obras o de suministro de los aparatos? Estas cosas son las que se plantean. En el régimen español tradicional existía una regla de oro que era el criterio de la absorción, lo llamábamos. La prestación principal de ese contrato, la de mayor cuantía económica, es la prestación que determina el régimen jurídico de todo el contrato. Ahora esto no es así, porque el 12 del texto refundido dice que el régimen de la adjudicación será el de la absorción, como antes, sí, pero el de la ejecución no. El régimen jurídico de la ejecución es el régimen jurídico del criterio de la combinación. En el pliego habrá que establecer el régimen jurídico de cada una de las prestaciones en función de la tipología del contrato a que pertenezca. En el ejemplo de la instalación del ascensor, yo adjudicaré, si la instalación, la obra es mayor, el régimen de adjudicación será el del contrato de obras. Y el régimen jurídico de la ejecución, los albañiles por el régimen de las obras y el ascensor por el régimen jurídico del contrato de suministro, ¿vale? Esto es lo que hay. Bueno, pero estos son los casos claros. En el régimen jurídico de la directiva europea no es lo mismo el contrato mixto de obra y suministro que el de suministro que de servicio y suministro. Quiero decir que no está bien transpuesta la directiva en materia de contratación en el 12 respecto del régimen jurídico de los mixtos. ¿Por qué digo esto? Porque la directiva de la Unión Europea, cuando el contrato mixto es de obra más instalación, más un suministro,
el criterio para determinar el régimen jurídico de la adjudicación es el de la prestación principal, no el de la cuantía mayor. ¿Estáis entendiendo lo que digo? Si alguno quiere leer la ponencia lo verá. Os lo explico con un caso sobre el que se sentó la doctrina por parte de la Junta de Aragón. Pirineo aragonés, pistas de Panticosa, de nieve. De repente hay que hacer la inhibición de un camino que baja desde las pistas hasta el pueblo, al margen del normal, de los telesillas y demás, porque hace 2 años hubo una nevada del carajo que dejó, no sé si lo tenéis por la prensa, a 400 personas bloqueadas en las pistas sin que pudieran salir, porque los remontes no funcionaron y porque el camino estaba absolutamente colapsado con 5 metros de nieve, ¿no? Y el camino paralelo por el que podían pasar pues estaba absolutamente pues sin hacer y sin nieve suficiente para poder bajar con vehículos, un desastre. Y llega el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón y deciden que todo ese tramo de evacuación, que son 2 kilómetros y pico, por un camino, una pista forestal, hay que poner unos cañones de inhibición y hacer la instalación correspondiente y las obras de adecentamiento del camino. En este caso, lo que se plantea para determinar el régimen jurídico de la adquisición, ¿qué es más importante? ¿Los cañones de nieve o la obra? Las obras tienen un valor, si se suman todas ellas, que el de los cañones. Es una obra potente porque estos cacharros valen caros. Bien. Y el Ayuntamiento de Panticosa plantea a la Junta de Aragón: ¿qué régimen jurídico aplico? ¿El del contrato de obras para la adjudicación o el de suministros? Porque claro, la cuestión es muy distinta. Si aplica el régimen jurídico del contrato de obras, requiere clasificación de contratista. Si aplica el régimen jurídico de la adquisición de los cañones, no hace falta clasificación de contratista, porque es un suministro puro y duro. Y además, los cañones de esta naturaleza solamente se suministran, me parece que en España solo hay 2, y el resto son en el extranjero, en Suiza y en Francia y tal. Bueno. Y el Gobierno de Aragón dice, no, que se aplique el régimen jurídico del contrato de obras. Y el Ayuntamiento es cuando plantea la comunidad. La Junta examina el derecho de la Unión Europea y dice, caballeros, en estos casos, el régimen jurídico, la prestación principal, ¿cuál es? La inhibición. La inhibición son la adquisición de los cañones. Luego, como la prestación principal, no económicamente más importante, siguiendo la directiva de la Unión, es precisamente la de adquirir el suministro. Y ese es el criterio de la Junta. Hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión que abogan esta interpretación. Sin embargo, en general, el resto de las juntas han entendido, y es un criterio lógicamente respetable y perfectamente defendible, que el 12 dice lo que dice y como dice lo que dice, adelante con los faroles, ¿vale? Bueno, punto de divergencia. Y luego hay otro punto de divergencia, notable en otro tema importante. Y es el asunto del régimen jurídico de los contratos patrimoniales. Llamo contratos patrimoniales a lo que son enajenación, adquisición, arrendamientos, todo eso a lo que se refiere el artículo 4 del texto refundido que declara como contratos excluidos. En el artículo 4, a ver si lo digo bien, yo creo que el legislador español, cuando se hace la Ley 30, los que transponen no se dan cuenta de que en el derecho histórico español todo el régimen jurídico de los bienes patrimoniales, en cuanto a su licitación, gestión, adjudicación, había siempre en nuestra legislación una remisión a la legislación de contratos. Yo creo que la desconocen, y como la desconocen se les olvida. Y lo que hacen es decir, como los contratos de carácter patrimonial están excluidos, no están regulados, están excluidos en la directiva comunitaria sobre coordinación de procedimiento de la adjudicación, pues yo las excluyo de aquí también. No me toca regular esto. Bien. No existe ninguna directiva sobre el derecho del dominio en la Unión.
Estas cosas de la propiedad no son cosas de coordinación, aquí cada uno va con lo suyo y efectivamente ni habrá nunca en la vida. Y en el fondo lo que significa los contratos patrimoniales son precisamente derechos reales, puros y duros, que están excluidos, o sea, que no tienen una normativa comunitaria. Pero como os decía, tanto la ley de patrimonio como el reglamento de bienes de toda la vida se remitía a la legislación de contratos en esta materia. Bueno, cuando llega la exclusión se plantean enseguida varios problemas en relación con... Todo el mundo dice, bueno, pues no estarán los contratos patrimoniales sometidos a la legislación de contratos, ¿de acuerdo? Y entonces aparece el primer dilema. ¿Se aplican las incompatibilidades de la legislación de contratos en los contratos patrimoniales? Hay que excluir. Si no se aplica, no se aplicará en nada. ¿Se aplican las prohibiciones de contratar del texto refundido en un procedimiento de adjudicación de un aprovechamiento patrimonial o de un arrendamiento o en la enajenación de un bien? ¿Se aplica esa legislación o no? Hay un informe extraordinario de la Junta del Estado donde viene a decir que el viejo reglamento de patrimonio del Estado, no el vigente, el hecho con la anterior ley, sigue vigente en esa materia, en resumidas cuentas. Y en consecuencia esa remisión tiene que entenderse hecha, diga lo que diga el texto refundido de la ley de contratos, a la ley de contratos. Y en consecuencia se aplica. Bueno, interviene eso es la Junta del Estado. Por cierto, que no me veo. Aparte de los tribunales de contratos y de las juntas consultivas están los consejos consultivos. Que eso ya es para echarse al suelo. Menos mal que solamente opinan en materia de resolución de contrato y de modificación. Pero vamos, hay algunas, como dice en mi pueblo, de vez en cuando hay cada tronada que nos coge a todos bien. Por aquello de que, fijaros estas cosas que tenemos en España, ¿no?, de las castas y tal. Es que hay gente que se considera... No, es verdad, es que hay gente que parece que sea algo más, esto de consejo consultivo. Claro, es que los consejos consultivos en su mayoría son órganos que están en los estatutos de autonomía, nominatim, entre otras cosas porque quienes han hecho los estatutos suelen ser parte de esos consejos y se han puesto en los estatutos porque estar en el ámbito de una ley orgánica, oye, sienta mejor el traje, Bueno, con lo cual eso parece que da un plus de posición, de estatus y tal. Bueno, fijaros, pues los consejos consultivos también dictan o emiten doctrina importante en materia de contratación. Se plantea este caso, no recuerdo ahora qué supuesto era, de un ayuntamiento valenciano, y llega el Consejo Consultivo de Valencia y dice, no, caballeros, la legislación de contratos, y utiliza este término, expulsa a los contratos patrimoniales de su régimen jurídico. Y si los expulsa es para lo bueno y para lo malo. Si alguien se ha equivocado, que rectifique, que modifique. Otra cosa es, viene a decir algo parecido así, que el legislador de contratos hubiese puesto una disposición adicional, transitoria, medianica, lo que fuera, que dijera, en tanto en cuanto se desarrolla esto, será de aplicación a estos contratos este régimen jurídico, que no pasaba nada. Pero como esto no se hizo, a que Dios la dé, San Pedro se la bendiga. Claro, este asunto no solamente tiene que ver con las incompatibilidades, hay con más. Por ejemplo, con las prohibiciones de contratar, nosotros nos hemos encontrado. Este ejemplo es real. El gobierno de Aragón pretende adquirir un cuadro, un inmueble de un artista que no voy a decir porque anda también por los tribunales y cantará la rana. Un cuadro con terras de verdad. Pero es que el propietario es un no partidario de la fiscalidad aragonesa y no tiene a bien ni por costumbre ingresar en los tiempos que procede los impuestos que le son reclamados porque considera que es una disfunción del Estado esto de las autonomías. Y lo tiene dicho públicamente ante la Virgen del Pilar, según señala él. Es decir, tiene una deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma del carajo de la vela.
Pero el Departamento de Cultura, pues efectivamente, necesita esa obra que está a tiro. Está a tiro y para un museo que, en fin, que bueno, que tal igual. Y el hombre, pues está encantado, pero dice que verde las han segado. El señor que fiscaliza de la intervención le dice que efectivamente hay una incompatibilidad, que no se puede contratar con aquel que es deudor de tal. Dice, pues entonces el hombre dice, ustedes sabrán, en casa estoy, como es lógico y natural. Pero claro, entonces llega uno y dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pero esto no es de aplicación, porque esto es un contrato privado. Si es un contrato privado, dice el Departamento de Cultura, yo hago la tramitación de la adquisición como un contrato privado, punto y duro. Oye, y los de Hacienda ya se encargarán de recaudar las lo que le tengan que recaudar y a mí que me dejen en paz. Y se plantea la cuestión. Se plantea la cuestión también en otro municipio de Zaragoza. Curiosamente, una sociedad familiar es heredera de una antigua casa del general Palafos. En esa sociedad, uno de ellos es concejal de ese ayuntamiento, que el ayuntamiento quiere adquirir esa casona para rehabilitarla para casa cultural. Y llega la secretaria y dice, sí, prohibición de contratar. Bueno, y la Junta de Aragón emite un famoso informe donde dice, caballeros, vamos a ver. Evidentemente, si están excluidos los contratos del sector público, los contratos patrimoniales, no les es de aplicación las prohibiciones de contratar. Lo cual no quiere decir que la Administración tiene la obligación, por vía de desarrollo de los principios del artículo 8 de la Ley de Patrimonio, de establecer aquellos principios que son normas de orden público, como que un no pagador no puede ser contratista, y modelarlas de la manera que quiere. Es decir, hace un informe que de alguna manera dice que no, pero que sí. La realidad de las cosas es, y esto es un tema que yo he seguido más o menos por ahí, que la mayoría de los contratos patrimoniales que se licitan o que ven los pliegos, el boletín oficial de la provincia o del Estado, todos aplican directamente las prohibiciones de contratar. Es decir, que a estos efectos, la exclusión que hace la ley del texto refundido de esta materia no se materializa. Por algo. Y yo no digo, a ver, las disputas de nominalismo jurídico a mí hace mucho tiempo que me han dejado de interesar, ¿no? Pero sí que hay una percepción en la propia práctica administrativa de la contratación de que esos impedimentos, esas prohibiciones, que en definitiva son normas de orden público, como yo indicaba, deben aplicarse. Esto es lo que vino a decir, en todo caso, el informe de la Junta del Estado de allí en el año 2008, al año siguiente, en un extensísimo informe que se hizo a petición de la Intervención General del Estado.